En la Argentina tenemos 177 impuestos nacionales, provinciales y municipales. Es agobiante. Entonces, ¿por qué la gente se quiere del país? ¿Por qué? Ayer, creo que fue el día lunes, hablando con el cónsul uruguayo, en la Argentina me dijo, hoy batimos el récord de pedido de residencias en el exterior. ¿Por qué se van? Porque ven un clima mucho más propicio, porque ven otra calidad de vida. Esto ya es, y sobre todo quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires, esto, uno sale de su casa para ir a trabajar y cuando no es el piquete, es esto, el otro, y saben que va vía muerta esto, porque ya no se puede seguir exprimiendo más a un Estado que está anémico. Ese estado anémico justamente es el que no puede resolver, por ejemplo, una tragedia que hoy tenemos en la provincia de Corrientes, con más de 500.000 hectáreas devastadas. Y ahí tenemos a una, para entrevistarla, a una gran amiga, excelente legisladora con quien compartí 2 años en la Cámara de Diputados, que es la doctora Ingrid Jeter. Ingrid ha sido realmente uno de los pilares más importantes que ha tenido la oposición dentro de la Cámara de Diputados, defendiendo su provincia, como ella dice, a la República de Corrientes. Y realmente es alguien a quien yo valoro muchísimo y es una mujer que va a tener un futuro muy grande, ya tiene un presente venturoso, así que no dudo que el futuro va a estar calificado de la misma manera. Hola Ingrid, queríamos conocer tu opinión de lo que está pasando en estos momentos en Corrientes, con lo que sucedió con Juan Cabandier y con la lucha que están dando ustedes para poder terminar con ese flagelo inédito, porque los problemas que tenía Corrientes eran más las inundaciones que los incendios, ¿no? ¿Cómo ¿Qué andás? tal, Jorge? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Muchas gracias por tus palabras. Y la verdad que sí, es una contingencia que no la vemos, por lo menos en mi periodo de vida no sucedió y lo que hemos leído y demás, por lo menos hace un siglo que no se ve. Es producto del cambio climático, pero yo creo que también es producto de la gran ineficiencia. Estaba escuchando lo que vos decías y coincido plenamente. Esto ha sido una demostración de que el Estado es mucho más ineficiente en la prevención, en el combate y esperemos que no sea tan ineficiente en la recuperación. Yo creo que si toda esa plata que va por medio de los impuestos de los productores, en impuestos a las ganancias, bienes personales, retenciones en las exportaciones, muchísimos otros impuestos que yo pongo en un pedido de informes que le hago a Cabandier, que van directamente, incluso un impuesto creado en la cuando vos eras legislador, te acordarás, nosotros votamos en contra, pero fue un aumento, un 3 por mil que se les dio para, a ver, las aseguradoras, y estaba a cargo de las aseguradoras, pero como siempre termina pagando el consumidor, digamos, cada persona que contrata un seguro paga 3 pesos por cada 1.000 pesos que paga para un fondo, un fideicomiso sobre el plan de manejo del fuego. Y ese plan de manejo del fuego lo administra directamente el Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, eso permitió que ese plan tuviera 7 veces el presupuesto que tuvo en 2020, en 2021 fue 7 veces superior. Y sin embargo no se vio ninguna respuesta, ninguna prevención. Hoy con la tecnología nosotros sabemos, no exactamente, pero sí tenemos mucha idea de lo que puede pasar, de que no va a llover, de que la sequía que soporta Corrientes hoy no es cercana, lleva 2 años por lo menos. Los incendios son los que ahora nos están afectando, pero la sequía lleva mucho tiempo. Y yo pienso que si ese dinero hubiera estado en manos de los productores, no se lo hubiera saqueado con los impuestos, la respuesta hubiera sido muchísimo más eficaz y más eficiente. Y lo digo con algunas pruebas, porque hoy escuchaba a algunos periodistas de Buenos Aires hablar de los incendios forestales. En realidad en Corrientes el incendio forestal es nada más que el 7% de todo lo que se quemó, como bien decías vos, más de 500.000 hectáreas. El gran porcentaje son humedales, que son estero, y pastizales. ¿Por qué aclaro esto? Porque Corrientes es la provincia con mayor forestación, más de 550.000 hectáreas forestadas, y los forestadores en realidad tienen en forma privada un poco armados ya brigadistas, capacitan a toda su gente para custodiar el fuego. Entonces, si bien están afectados, por supuesto, por la gran sequía,
fueron los campos desprevenidos o los que realmente esperaban quizás que el Estado esté presente, los que se están quemando. De todo lo que se está quemando, más o menos el 40% es suelo productivo y lo demás son reservas. Hoy el fuego está afectando a gran parte de la reserva de Liberá, con una pérdida, hablamos de las pérdidas económicas, pero también hay una pérdida ecológica profunda, tremenda. Entonces, esa es la prueba y también otra prueba de que el que produce, el privado, lo resuelve de forma más eficiente. El ejemplo son los bomberos voluntarios. Los bomberos voluntarios es justamente una de las organizaciones no gubernamentales que hoy está al frente de la trinchera, está en primera línea, que toda la gente los está apoyando, porque bueno, son los únicos que están poniendo el cuerpo para apagar los incendios. Entonces, con esos dos ejemplos vemos que si yo lo escuchaba a un productor citrícola y decía, si nosotros estuviéramos en otro país donde tuviéramos acceso al crédito, donde no nos saquen lo que producimos, nosotros hoy tendríamos un sistema de riego como en cualquier lugar del mundo y no tendríamos los árboles secándose. Acá yo creo que se ve como cuando el Estado se arroga funciones y saquea a los que producen con impuestos y con la promesa o el compromiso de decir nosotros les vamos a resolver los problemas con un fideicomiso de plan de manejo del fuego, con una ley del fuego que la propuso Máximo y salió sancionada y nosotros también como bloque la votamos en contra, arrogándose, digamos, el poder de solucionar y queda totalmente demostrado que es todo lo contrario, que han agravado la situación. El Ministerio de Ambiente ha tenido una gestión vergonzosa, Enrique, realmente ha sido, hasta el día de hoy, se ha declarado, la FEMA declaró la emergencia hídrica, ígnea, el 28 de diciembre, si no me equivoco, y el Ministerio ha estado tuiteando desde Barbados, Cabandía ha estado tuiteando desde Barbados, diciendo que la culpa es de los productores, contradiciendo al gobernador. Eso le quería preguntar, sí, porque más allá de cuál sea el origen, ¿no? La causa de esto, la asfixia a los empresarios, etc. Bueno, esto después habrá que analizarlo, pero ahora hay que dar una respuesta. Y ahí evidentemente nos gustará más o menos, pero el Estado tiene que intervenir y de manera urgente. Entonces, yo quería preguntarle, ¿cómo es la respuesta que está dando el Estado provincial y cuál es la respuesta, y si eventualmente existe o no, del Estado nacional? Bueno, primero ha sido un ida y vuelta entre el Estado provincial y el nacional. El Estado provincial declaró también la emergencia ígnea, declaró la emergencia agropecuaria. La respuesta ha sido bastante pobre hasta el momento. Ha venido el ministro Domínguez, ha traído un subsidio de 200 millones a la provincia. Hoy he leído que le ofrece desde el Banco Nación 700 millones para que se adhiera al Banco Provincia de Corrientes y pueda dar créditos blandos a los productores afectados con una declaración jurada. Todo eso es totalmente insuficiente. Lo que los productores están pidiendo son, por ejemplo, una postergación del pago de ganancias, porque hoy van a tener que vender ganado en forma apresurada, en forma forzada, porque no van a tener pastos o porque no tienen alambrados, se quemaron muchísimos kilómetros de alambrado. Y bueno, están pidiendo eso, la postergación de ganancias, están pidiendo créditos blandos, pero realmente blandos, o sea, que realmente les permita comprar infraestructura que han perdido, forraje, la gente bueno, el riesgo más grande acá es que directamente productores chicos salgan del mercado. En arroz, por ejemplo, el arroz no se quemó, pero sí se disminuyó o va a disminuir mucho su producción, por lo menos un 25%, por falta de agua. Ellos están pidiendo un sistema de warrant, que es un sistema muy utilizado en muchos lugares del mundo, donde el Estado, por medio de una garantía, que es su propia producción, les facilita, digamos, dinero para poder, a un interés blando, poder pagar las cuentas que tienen y luego cuando el arroz lo puedan colocar a un buen precio, devuelven y ponen en garantía su propia producción. O sea, hoy se está pidiendo soluciones inmediatas. Yo cuando leo los números, leo números muy escasos, digamos. Uno ve
los números de pérdida, y en ganados simplemente el cálculo que ha hecho la Sociedad Rural Argentina ha sido de 5.000 millones, y uno ve que hay pocos, 700 millones, 200 millones, esas son las cifras del Estado. Y en carácter práctico, respondo a tu pregunta, en la provincia ha contratado aviones hidrantes, la provincia ha ayudado mucho a los bomberos voluntarios con sumas de dinero y con aportes, digamos, de donde pudo, de la policía, de otros organismos provinciales, de defensa civil y demás, para ayudar a combatir el fuego. Y de la Nación, recién el Ministerio de Medio Ambiente, hace muy poco, hace una semana o una semana y media, ha empezado a movilizar, digamos, aviones hidrantes, algunas brigadas que han venido de otras provincias, pero todo bastante tarde y bastante escaso. Ingrid, ¿qué tal? Te hago una consulta. Perdón. Ezequiel, te dices. No, porque te escuchaba hablar, vos decís que el fuego es nuevo, pero la sequía es de hace unos años, y bueno, pareciera que por tu exposición habría que tener soluciones ya pensadas de antemano, infraestructura, sistemas que queden en el tiempo y no sean solamente se ataca el fuego y bueno, después el Estado Nacional se retira, se retira el Estado Provincial. Necesitamos infraestructura que quede. ¿Están pensando en eso? Sí, sí, bueno, es muy atinada tu pregunta, porque casualmente un poco es cosechar lo que se sembró en mala gestión. Mira, un ejemplo claro, los arroceros, acá en Corrientes se dio un gran debate año 2007, 2008, cuando un grupo de arroceros quiso hacer una gran represa, la represa Yuí. Habrán leído, porque llegó, digamos, a Buenos Aires todo ese debate. Era cuando también se estaba debatiendo la instalación de la papelera en el Uruguay y estaba cortada la frontera con la Argentina. Acá finalmente el gobierno nacional, por medio porque la empresa que lideraba esa construcción de la represa está relacionada al Grupo Clarín, entonces el gobierno nacional se opuso férreamente. Hubieron muchísimos delegados nacionales acá, asociaciones ecologistas. La cuestión es que se opuso a la construcción de esta represa, y con el argumento de que inundar 5.000 hectáreas iba a afectar el equilibrio ecológico en la provincia. Bueno, hoy si hubiéramos tenido esa represa de 5.000 hectáreas con agua, no hubiera habido ningún problema y no hubiera habido ninguna falta de agua, porque en Corrientes normalmente, si bien estos 2 años tuvimos seca, normalmente llueve mucho, como bien decía Jorge, nuestro problema suelen ser las inundaciones, así que justamente estamos padeciendo la falta de inversión en infraestructura, la falta de poder retener ese agua y que no se vaya, porque finalmente siempre nuestra discusión es que los que defienden el agua no la terminan defendiendo, porque el agua se va al río Paraná y termina desagotando en Buenos Aires. Entonces, obviamente falta inversión en infraestructura, evidentemente no estuvimos a la altura de la circunstancia, de vuelta, el Estado en general, y sí, hay que pensar en eso, pero hay que ser muy firmes y ver que se ha cometido errores y no volver a cometerlos. Muchísimas gracias, Ingrid, y otra vez queda claro el Estado bobo encima de bobo corrupto y fuertemente ideologizado, porque lo que has contado vos, que porque lo hacía el Grupo Clarín, la represa, o participaba en el holding empresario que le iba a hacer, se abortó eso que hubiera sido realmente esa obra que hubiera sido muy beneficiosa. Nuevamente lo que decimos siempre. Un beso enorme y te felicito por la explicación que has dado, clarísima. No la escuché en otro medio de la misma manera que lo hiciste vos. Así que un beso enorme y nos vemos pronto en Buenos Aires. Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo. Hasta luego, Ingrid.